Entonces, oigan, porque voy a hacer terapia pulpar en dentición primaria. Hay muchas personas que son partidarias de, hay una lesión de caries profunda, pues extrae. No está mal, no lo veo mal. Hay la escuela americana, APD, normalmente se va directo a extracción. Extracción y mantenimiento de espacio. Lo veo bien, lo veo súper bien, dependiendo del caso. ¿Ok? Es decir, tengo un paciente de 5 años de edad, tiene autismo, es un paciente no verbal, tengo que hacer una anestesia general para poder atenderlo, yo prefiero extraer. ¿Por qué? Porque la extracción no va a fallar. Extraigo y me salgo del problema, automáticamente. En cambio, si yo me pongo una pulpotomía y después la corona y después filtra, o la corona se le cae, o whatever, es un tema. Porque después hay que volver otra vez al quirófano a posiblemente tener que hacer todo. Y es doble gasto, algo que los pacientes no se pueden anestesiar tan seguido, entonces es un tema. Por eso, la terapia pulpar en dentición primaria lo que quiere hacer es mantener el diente primario por el mayor tiempo posible hasta que se exfolie. Muchas veces esos dientes primarios que ya tienen una terapia pulpar se terminan exfoliando antes de tiempo. Pero el punto es poder mantenerlo un tiempo más, sin tener que pensar en extracción automáticamente. Entonces, cuando ustedes leen algo de terapia pulpar, leen unos guidelines o leen un documento, van a clasificar terapia pulpar en dos tipos. Las van a clasificar en terapia pulpar vital, lo que significa que en la terapia pulpar vital el diente primario está vital, como dice su nombre, está vivo. O sea, tú entras y hay sangre, sangra el diente, normal, como cuando ustedes van a hacer endodoncia y el diente está vital, está vivo. Versus la no vital, que es cuando tú entras y ya no hay nada. No, lo que queda es posiblemente, a veces se encuentran pus, a veces se encuentra un tejidito ahí como negro, como pulpa muerta. En la no vital el diente ya está necrótico. Ok, esa es la gran diferencia entre los dos tipos de terapias. Vamos a ir viendo una por una, tenemos dos sesiones de terapia pulpar. Hoy vamos a ver la parte de la terapia pulpar vital. Si alguien tiene alguna pregunta, yo lo repito, a mí no me importa porque a mí me gusta mucho la terapia pulpar. Pero tienen que, por favor, seguir el paso porque la semana que viene lo vamos a mezclar con la no vital. Y entonces, después en clínica, me ha pasado que me dicen, ya controlé el sangrado y cuando yo me asomo, el diente está necrótico. Entonces no controlaste nada, no hay nada ahí. Entonces, es una parte muy, muy importante de la odontopediatría, saber manejar o tener los conocimientos, aunque sean generales, de terapia pulpar para ustedes poder trabajar. Entonces, para poder entender la parte de los tratamientos, vamos a rectificar, que ya ustedes lo han visto en histología y embriología, la parte del complejo dentino-pulpar de manera muy sencilla y rapidita para poder, ¿verdad?, saber de lo que vamos a hablar. Primero recuérdense que está en el complejo dentino-pulpar lo que es la dentina. La dentina va a estar debajo del esmalte. Normalmente en un diente primario hay 2 milímetros de esmalte solamente. Ok, entre 1.5 o 2 milímetros de esmalte y después 2 más de dentina. Lo que quiere decir que ustedes entran en una fresa y ya están en dentina, como quien dice. Ok, se lo llevan de una vez. Entonces por eso hay que tener cuidado. Este va a ser el tejido mineralizado que ocupa el mayor espacio del diente y en su interior limita lo que es la cámara pulpar. Y en la cámara pulpar es donde vamos a hacer varios de estos tratamientos. Entonces, la pulpa y la dentina, hablamos de complejo dentino-pulpar porque tienen un mismo origen. Ok, el ectoma mesenquimático se derivan de la misma estructura de la embriología y además la pulpa lo que va a hacer es que va a mantener la dentina viva y la dentina va a proteger la pulpa de estímulos externos. Caries dental, traumatismos, fresazos que le damos a la pulpa, la dentina lo que hace es que lo mantiene protegida, la encapsula. Y hay varios tipos de dentina. Dentro de ellas pueden encontrar lo que es la dentina primaria, que es esa primero que se empieza a depositar hasta que el diente entre en oclusión. Esa está fácil. La segunda es la dentina secundaria, que es una vez el diente tenga oclusión, que es la que nosotros vamos produciendo ahora mismo en nuestros dientes siguen depositando dentina. Por eso, nosotros podemos tener una cámara pulpar un poquito más amplia y ustedes ven en clínica un señor, un viejito que tiene una cámara pulpar bien, bien chiquitita. ¿Ok? Sin nada, no por caries, no por nada, sino algo fisiológico. Eso es por deposición de dentina secundaria. La dentina secundaria se sigue depositando una vez el diente entra en oclusión y la cámara pulpar cada vez se va haciendo más pequeña a través de los años. Por eso hay veces que el conducto ya está calcificado cuando uno intenta abrir. Y la que yo quiero que ustedes, ¿verdad?, sepan reconocer en una radiografía es la dentina terciaria. La dentina terciaria es una dentina reparativa o se forma por un estímulo.
Es decir, hay una lesión de caries y el diente lo que empieza a hacer es empieza a depositar dentina donde está esa lesión. ¿Para qué? Para poder retraer la pulpa. La pulpa se empieza a defender automáticamente y la pulpa se empieza a echar para atrás para que la caries dental y los microorganismos no le lleguen. El tema es cuando la caries dental avanza de tal manera, la dentina no se puede depositar de la manera adecuada o no se deposita a la misma velocidad, la caries llega a la pulpa y empieza el dolor, empieza la necrosis, empiezan los síntomas. ¿Ok? Doctor, una pregunta. Usted estaba hablando ahorita que cuando el diente está necrótico no tiene pulpa vital, pero puede ser que si el diente está necrótico tú puedas tener como un estímulo de sangre. No puede pasar. Si te pasas, si sobreinstrumentas, sí. Si sobreinstrumentas y pasas al periápice, sí, va a sangrar. O si perforas, va a sangrar. Si perforas el piso de la cámara, vas a sangrar. Y aunque el diente está necrótico. Y si ya perforaste, lo tienes que extraer. Casi siempre. Entonces, la dentina terciaria se va a empezar a producir no comúnmente por caries, el como más común que vamos a ver en clínica, puede ser por algún tipo de traumatismo, atrición, preparaciones cavitarias que nosotros hagamos. El punto de la dentina terciaria es defender la pulpa de ese agente que es caries dental en este caso. ¿Ok? Si gana la caries, pues la dentina terciaria no puede defender y la caries llega entonces a cámara y ya empieza el problema. Empieza el dolor, empiezan letales, que evoluciona en una necrosis y tal. Y ya la pulpa es el único tejido blando del diente, tiene su origen embriológico en la papila dental, se aloja en cámara pulpar, como estábamos hablando, y es con lo que ustedes más van a trabajar en la parte de terapia pulpar, como dice su nombre, ¿verdad? Entonces, eso es simplemente para que ustedes puedan como que recordar algunos términos. Vamos a ver un poquito de diagnóstico. El tema con el diagnóstico es que es difícil en niños, porque los niños no saben decir o no saben explicar adecuadamente lo que están sintiendo, por, ¿verdad?, su edad, su incapacidad. Porque hay veces que llega el papá, llega el niño, y el papá me dice que le está doliendo aquí, y cuando yo le pregunto al niño, el niño me dice que le va a dar aquí. Digo que no, que era aquí, y que no, que era aquí. Entonces, tú no sabes muy bien lo que está pasando, salvo que tú veas algo como muy notorio. Entonces, esa es la parte donde hay que tener un poquito de cuidado. Entonces, como vimos en la parte de historia clínica, en la primera clase, si hay un paciente que tenga una enfermedad sistémica, algo que comprometa su salud sistémica, la terapia pulpar está contraindicada. ¿Ok? En estos casos nos vamos automáticamente a extracción. No vamos a hacer nada de terapia pulpar, no vamos a una extracción automáticamente, porque si el tratamiento falla puede perjudicar la vida del paciente. Es decir, ustedes reciben un paciente que tiene un soplo en el corazón y necesita terapia pulpar en nutrición primaria. Lamentablemente no se va a hacer. Hay que extraer todo, sanear y, ¿verdad?, mantener al paciente libre de una posible infección. Puede ser que funcione, pero puede ser que no. Entonces, en vez de tomar el riesgo, uno automáticamente extrae. No se hace nada en pacientes inmunocomprometidos o con alguna condición sistémica, no se hace nada de terapia pulpar. Pasamos automáticamente a una extracción. Doctora, ¿sí está controlado? Sí, está controlado. Pacientes trasplantados, pacientes inmunocomprometidos, pacientes con enfermedad cardíaca, que es lo más común, extracción. No te recomiendo que hagas terapia pulpar siempre más. No vale la pena. Si falla y se hace un absceso y se hace una celulitis facial, es peor para la vida del paciente que perder un molar primario. Entonces, extracción y mantenimiento de espacio. ¿Ok? Ahora bien, como ya les dije, extracción dental, riesgo de infección puede perjudicar la vida del paciente. Entonces, olvídense de hacer terapia pulpar en paciente inmunocomprometido o con una sistémica, no se hace nada de eso. Pero, llega el paciente a la consulta y pues empieza a contar la historia. Entonces, tienen que observar extraoralmente la cara del paciente. Fíjense en esta paciente. Esta niña, si ustedes se fijan, tiene todo esto inflamado, ¿lo ven? Miren este lado, miren el cachete y miren este lado, ¿cómo está? Sí, esto es por caries dental. Esta inflamación extraoral es por caries dental. Una lesión de caries que ya causa una necrosis, causa un proceso infeccioso, pues si no se controla, puede comenzar esa infección a diseminarse por espacios, ¿verdad?, más allá de la estructura dental. En este caso, miren cómo está aquí, toda esta parte, todo este cachete inflamado. Entonces, puede haber enrojecimiento de la zona, la paciente puede presentar fiebre en algunos casos, dolor, bien caliente la zona, muy caliente,
Y estos casos de celulitis facial casi siempre ameritan de antibióticos de manera endovenosa. ¿Ok? Hay que referir a un hospital donde puedan, o si se hacen la consulta de cada quien, pues pasar antibióticos para poder controlar esta infección. Y eso es lo que hay que ir al hospital antes de tratarlo. Y Acuérdate lo que mencionó la doctora Isabel en la parte de anestesia, que si hay infección, el pH cambia, la anestesia no trabaja bien, tú puedes inclusive, si tú entras la aguja y perforas algo que, o sea, y tocas algo que no debiste por algo de anatomía, puedes diseminar esa infección otra vez, como una septicemia de la sangre del paciente. Entonces sí, es un riesgo. Y si referimos al paciente a un hospital a que le coloquen los antibióticos, lo podemos tratar paliativamente con analgésicos, por ejemplo. Sí, pero no, esto no duele. Ah, no duele. La necrosis pulpar no duele. Ah, ok. Lo que el paciente llega con la cara así hinchada. Pero no tiene un dolor así como como ese dolor que llega aquí y te dice, me duele la muela. No duele eso. Lo que duele es como sensibilidad en la zona. Pero en sí, no. Está necrótico. No hay vitalidad. Entonces no duele. Cuando un diente está no vital, cuando un diente está necrótico, al paciente no le duele nada. Si el paciente tiene un absceso, que el diente si hay absceso, está necrótico, el paciente no se queja de nada, no le duele nada, no siente nada. Entonces, los papás siempre te preguntan, pero ¿no le duele? Sí, es normal. No debe de doler. El diente está muerto. No siente nada. Entonces, hay que ver la parte extraoral, examinar clínica, examinar radiográficamente. Siempre para esto se toma radiografía y radiografías de buena calidad. Si no hay una radiografía de buena calidad para una pulpar, no se va a hacer. O sea, no es posible. Entonces, en caso de que uno radiográficamente o clínicamente diagnostique algo, ¿verdad?, de estadio pulpar, llegue a una determinación, se hace el procedimiento. Recuérdense que la pulpa puede estar inflamada, que casi siempre es así que va a llegar inflamada, pero puede ser reversible o puede ser irreversible. Sí, eso ustedes mandan en entonces. ¿O dieron entonces? Sí. Ahora que tomamos. O sea, que ya vieron un diagnóstico pulpar. Ahora, ok, bueno. Pues igual en dentición permanente es la misma pulpa, ¿ok? O sea, son pulpas diferentes, ¿verdad? Porque una pregunta que siempre me hacen los papás es que si cuando erupciona el otro diente va a tener su pulpa, y pues sí. Pero el tejido pulpar en sí son iguales, la primaria y la permanente, son igualitos, es lo mismito. Lo que pasa es que la pulpa primaria cumple su función en menor tiempo de vida, porque como los dientes primarios se exfolían, pues se forma y después empieza a envejecer y se termina muriendo y ya el diente se muda. La dentición permanente tiene que, ¿verdad?, vivir toda su vida. Pero es la misma pulpa, es el mismo tejido, por lo que igual podemos tener pulpitis reversible, pulpitis irreversible y necrosis pulpar. Igualito que, como ustedes no están viendo en endo, igualito así en la pulpa primaria. Exactamente igual. Entonces, en caso de que yo vea una necrosis o veo que hay algo que me indique que sea una necrosis, pues tomo la decisión de extraer o hacer la terapia pulpar, dependiendo. Entonces, depende de la pérdida de hueso, porque es un diente sucedáneo, depende de la proximidad con el germen del permanente, depende de cuánta raíz tiene un diente primario. Si no, no se hace. Entonces, por ejemplo, chequen. Yo tengo allá, en la primera radiografía, tengo una lesión distal, ¿verdad? En el 84, profunda. Sí, ven que está en comunicación, se ve clarita que está en comunicación pulpar. Sí, ok. Positivo, tengo todas las raíces. Sí, la raíz mesial, la raíz distal están íntegras, no hay nada de reabsorción, ¿verdad? Bien. Cosas que le deben de llamar la atención es que si se fijan en furca, hay una lesión. ¿Ven que se ve radiolúcido? Sí. Ok, en molares permanentes, como ustedes ven una lesión periapical, se ven en la raíz, ¿verdad? En el periápice. Sí, como una bolita así bien radiolúcida. En molares primarios no se ve así, en furca. Ok, las lesiones periapicales de molares primarios son en furca, porque aquí hay unos conducticos que salen y se da aquí la lesión. Por eso se ve ahí radiolúcido. ¿Y nunca se vería a nivel en molares no. En incisos y en caninos. Pero en molares no. En molares siempre se ve en furca. Siempre en furca. Entonces, miren el germen del permanente, ¿verdad? Ven que hay un premolar ahí abajo. Ustedes miren un premolar aquí abajo. El premolar se ve bien. Miren que cada diente tiene un folículo. Miren aquí el folículo del permanente, ¿lo ven? Ven que se ve bien radiopaco.
Ese es como un capuchoncito donde viene ese diente permanente. Está bien. Por lo que, ¿verdad? En ese caso puedo hacer mi terapia pulpar. Bien. En base a los radiográficos y por lo que yo les he contado, ese diente está necrótico. Miren que hay una patología. Si hay patología, el diente está necrótico. Acuérdense. Siempre. En permanentes y en primarios. Por. En este caso, yo tengo todos los requisitos para yo poder hacer una terapia pulpar. Bien, lo hago. Ahí está bien. Pero también quiero que observen esta imagen. En esta imagen ya se hizo una terapia pulpar. Fíjense que aquí en cámara ya hay un material, en la entrada de los conductos hay un material colocado. Pero, a diferencia de la otra, fíjense en el premolar, en sucedáneo. Ok. ¿Ven cómo se ve el folículo abierto? Sí. Ven aquí, miren. Miren el folículo como viene aquí. Ahí. Y miren cómo viene ahí. Y aquí se interrumpió. ¿Verdad? Se ve como abierto, como roto. Sí. Sí. En esos casos, donde ya yo veo mi folículo del permanente afectado, ya ese no se puede salvar. Entonces yo tengo que sacrificar este Extracción. para mantener este, sí, para mantener este bien. Si este folículo hubiese estado así, aquí, esto yo lo hubiese sacado. Pero una pregunta, si el folículo estuviera cerrado, Ajá. las raíces del molar primario están resolvidas, yo puedo extraer igual, ¿no? Sí. Y poner un space. Sí, hay que colocar un mantenedor de espacio, correcto. Porque si ustedes se fijan, miren todo el hueso Ajá. que falta para que este diente pueda erupcionar. Sí. Miren eso, ahí faltan como que 5 minutos. Ahí. ¿Y el capítulo se rompió por la lesión de Fuchs? Sí. Entonces, si hay una lesión de Furca, puede afectar el folículo del permanente. Y si el folículo del permanente se ve afectado, lamentablemente se sacrifica el diente primario. ¿Ok? ¿Eso hay que medicarlo? Y entonces una O sea, de pregunta. Alberto me hace una pregunta, espérate, dime. No, eso ya. Ah, Para, por ejemplo, ¿cómo se, ya yo traje el diente, ¿el mantenedor de espacio se pone en la misma cita o Mira. aquí no lo vas a poner en la misma cita. Ajá. Pero yo en mi consulta sí lo pongo en la misma cita. Es decir, el paciente llega así, yo le digo a la mamá, hay que extraerlo. Pero no lo voy a extraer hasta que yo tenga un mantenedor de espacio. ¿Por qué? Se me pierde. Uno. Si se me pierde el paciente, este molar se va a empezar a mesilizar de una vez. De una vez, se va a empezar a perder espacio. Entonces yo tomé la decisión, de extraigo y cemento. Salvo que sea algo como que muy específico. Pero no hago extracción si no tengo el mantenedor de espacio en mis manos. Así engancho a la mamá también con el pago. Porque si la dejo, cuando ve el presupuesto, sale corriendo y se va y nomás nunca vuelve. Y después el hermano soy yo. Porque se mesializa y el premolar se queda ahí abajo, trancado. Y después el hermano soy yo. Entonces yo hago extracción, o sea, viene, diagnostico, no tiene dolor, no le molesta nada. Medico, tomo impresión, mando al laboratorio y en la otra cita hago extracción y cemento automáticamente. No dejo al paciente ir sin ¿Y aquí mantenedor de cómo espacio. se hace? Aquí tú tienes que rehabilitar al paciente primero en odontopediatría. Ajá. Te tengo que firmar el alta y después de eso firmar, o sea, llenar ficha de orto, tomar impresión, probar banda, mandar, venir. No es lo ideal, pero se aprende. ¿Ok? Yo te estoy dando lo ideal. Lo ideal es yo lo hago la extracción y cemento mantenedor de espacio. En una cita hago el diagnóstico y todo, y en otra cita extraigo, o sea, tomo impresión, mando al laboratorio y nada, lo tengo ya listo al momento de la extracción. No me gusta hacer extracciones sin mantenedor de espacio. Se pierden los pacientes, no vuelven. No les interesa porque entienden que no es necesario. Entonces lo que yo hago es con eso, inclusive venden unos, que los hacemos aquí, pero se los voy a decir. Venden unos preformados, unos mantenedores de espacio preformados, venden en eBay, en Amazon, todo. Donde viene, salud, viene la banda, viene el loop tú lo mides, lo apoyas y después con una pinza lo aprietas y te queda ya listo y lo cementas ahí. Son in-house, no hay que mandarlo al laboratorio. ¿Y we can use that here? No creo. Porque tienen que probar banda, tomar impresión. O sea, tienen que hacer paso por paso para que ustedes aprendan, porque eso se toma impresión de arrastre, se hace un traspaso de banda, eso es. O sea, hay que aprender a hacer eso. Eso es un hack, pero lo va después. Entonces, evaluación, ¿verdad? Clínica. Fíjense encima del primer molar primario, hay un absceso ahí. Sí. Si la infección está limitada al tejido pulpar, el paciente, por ejemplo, no tiene fiebre, no hay inflamación, pues no va a necesitar de terapia antibiótica. Tengo que evaluar todos los tejidos, ¿verdad? Alrededor y la movilidad. Porque si hay un proceso infeccioso, ese hueso que está sosteniendo ese diente, lo más probable es que se haya ido perdiendo.
Entonces lo muevo y puede tener mucha movilidad. Esa es otra indicación. Si tiene demasiada movilidad, hay que extraerlo. O sea, no sirve de nada mantenerlo ahí. Bueno. Miren en el anterior, vamos a ver, viene ese paciente, post-traumatismo, este es por un traumatismo, el otro era por caries, este es post-traumatismo, y miren el absceso. Ok, lo más probable es que este incisivo también vaya para extracción. Dime. O sea, yo tengo una pregunta, pero no sé si es boba. Cuando tú haces una pulpectomía, ¿verdad? Una pulpectomía. Ajá. Está con todo el material ahí en el diente. Y el diente permanente está absorbiendo esa raíz. O sea, ¿qué pasa con ese material que está en el diente? Por eso para la pulpectomía se usa un material. Ah, ok. O sea, no se instrumenta con gutapercha. No se usa gutapercha para llenar el conducto. Se utiliza, lo vamos a ver la semana que viene, se utiliza una pasta de hidróxido de calcio con... Un material que... Se usa el hidróxido de calcio con iodoformo. Metapex, es la marca comercial, Metapex, Pitapex, hay más marcas. Ahorita las que terminan en PEX son iodoformo con hidróxido de calcio. Y eso es absorbible, eso se absorbe al mismo tiempo, se va a absorber. Ah, ok. No se usa nada que no se absorba, porque no se puede. Yo tengo un casito de una gente en Samaná que le hicieron a un incisivo, o sea, la bomba sana que viene tiene un incisivo y le pusieron un cono de gutapercha. Entonces en la radiografía se ve toda la retroversión y se ve el cono de gutapercha. Y lo extraje, y cuando lo saqué, se ve la gutapercha así saliendo. No se puso. Dime, ¿Cómo se Ay, coño, Por un traumatismo. Ok. El paciente se cae normalmente. Eso tenemos, después de tener parcial, vamos a ver traumatismos. El paciente se cae. Si, por ejemplo, el tejido pulpar, déjame ver cómo te explico, cómo es eso. El paciente se cae, se da con la esquina de la mesa, ¿verdad? Incisivo. El diente se afloja. Sí, hay una subluxación. Las fibras periodontales que sostienen ese diente se rompen. Y acuérdate que todo, o sea, nervios, vasos sanguíneos que entran por el periápice de cada diente. En el impacto, el diente puede zafarse de esa conexión. Si se zafa, baila, se necrosa y después se forma un absceso. Ok, muchas veces esos, dependiendo del caso, hay veces que esos vasos sanguíneos y esos nervios pueden volver a reentrar al diente. Pero en incisión primaria es muy raro. En incisión permanente joven sí sucede. Pero en incisión primaria casi siempre se necrosa. Okay. Entonces, como yo les adelanté, los niños no saben explicar bien cuándo le duele y cuándo no. Es difícil. Salvo que sea algo como muy específico ante algo. Lo casi siempre guíense de los papás. Los papás le van a decir la verdad. Estímulos comunes que le molestan. Agua fría. Tú le preguntas, ¿te duele el agua fría? Sí. Ok, el agua fría es lo que duele mucho. Los niños casi nunca toman nada caliente. Es decir, no toman té, no toman chocolate caliente, no toman café. Que a diferencia de ustedes, cuando ustedes le duele, cuando le duele un molar y ustedes toman café, ustedes dicen, me duele algo caliente. En los niños es muy raro que tomen algo caliente. Dulce. El dulce duele. Hay una respuesta de dulce. Entonces, cuando el niño se come una paleta, dice que le duele. El dulce le molesta. Entonces, esas son preguntas que pueden ir haciendo, porque no siempre saben específicamente ante qué. O el dolor puede ser totalmente espontáneo. El más común es el de la noche. El niño se duerme, está durmiendo y a las 2 de la noche se despierta, gritando del dolor, llorando del dolor. ¿Ok? Entonces, ese es un dolor espontáneo, 100%. De que el paciente está haciendo algo, está haciendo tarea y empieza a doler. Dolor espontáneo. Entonces, ahí es donde tienen que diferenciar lo que es un dolor provocado por agua fría, por dulce, versus uno espontáneo, que es totalmente random, que no hay nada causándolo. Cuando ustedes tienen un dolor provocado, esa pulpa todavía, a pesar de estar inflamada, tiene una pulpitis reversible. O sea, dolor provocado casi siempre es indicativo de pulpitis reversible. Dolor espontáneo, o sea, un dolor que el paciente no puede ir a su colegio, que el paciente no puede ir a clase de soccer, que el paciente no puede ir a clase de ballet, es indicativo de una pulpitis irreversible. ¿Ok? Fácil también. Pulpitis reversible, dolor provocado, pulpitis irreversible, dolor espontáneo. Y de eso también depende el tratamiento. Cuando ustedes tienen, casi siempre, una pulpitis reversible, se puede hacer lo que es una terapia pulpar indirecta o una pulpotomía, que es más conservadora.
a que cuando yo tengo una pulpitis irreversible, donde ya me tengo que ir más allá, donde tengo que posiblemente quitar todo el tejido pulpar para hacer una pulpectomía. ¿Ok? Porque esa pulpa ya está más allá de lo inflamado, ya no puede, por más medicamento que yo ponga ahí, ya no hay forma que eche para atrás. ¿Ok? Y eso está inflamado. Pruebas de sensibilidad que ustedes hacen en endodoncia a los pacientes no se hacen en incision primaria. ¿Ok? No se hacen, no son buenos indicadores. Imagínense que ustedes a un niño de 5 años le agarren el endo-ice y se lo pongan en un molar, se va a disparar del sillón y no se va a volver a querer sentar. Entonces no se hacen pruebas de sensibilidad, lamentablemente. Es ahí hablando, radiográfico, clínico y viendo a qué se llega. Pero no se hacen pruebas de vitalidad, no están indicadas, no son buenas. El paciente no es buen historiador, no reporta bien. Imagínense ustedes decirle a un niño que te avise cuando el dolor se le quite. O sea, es muy complicado. Entonces no la hacemos. Entonces, en lesiones muy profundas, si ustedes se fijan en ese primer molar primario, hay una lesión muy profunda que está restaurada de una manera temporal. Ok, eso no es una restauración definitiva, eso es IRM, por eso se ve tan opaco. Entonces, tratar de complementar esa radiografía preapical con una letra hemorroide para ustedes poder ver exactamente esa profundidad. Si ustedes se fijan, se ve clarito la profundidad ahí. Entonces, siempre tener buen diagnóstico radiográfico, siempre tomar buenas radiografías para poder llevar a cabo el diagnóstico y saber qué tratamiento van a hacer, porque hay veces que pueden hacer un sobretratamiento. Y no se las recomiendo porque es más tiempo, el paciente llora más, el paciente se desespera más tedioso. Y hay una parte de diagnóstico operatorio donde yo, ¿verdad?, me da un síntoma el paciente, pero realmente se ve de tal manera. Entonces, yo también puedo ver ese tipo de sangrado. Si ustedes se fijan, ese sangrado se ve muy rojo, se ve como muy líquido, no puedo controlarlo. Entonces, donde yo no puedo controlar sangrado, donde yo lamentablemente no puedo hacer una hemostasia de una manera natural con algodoncito estéril y irrigando, pues la pulpa está irreversiblemente dañada. ¿Ok? A pesar de que ya yo intenté hacer una pulpotomía, no puedo porque no hace hemostasia, no para de sangrar, está muy inflamado, entonces tengo que quitar toda la pulpa para que me deje de sangrar. Entonces, yo puedo también al momento de yo abrir, ver cómo está esa pulpa y tomar la decisión ya final. ¿Okay? A diferencia de aquí, miren cómo esa pulpa hizo hemostasia horaria. O sea, uno elimina, uno abre, entra y miren que ya hizo hemostasia, paró de sangrar. Ya no hay nada. Y en traumatismos también, como estábamos hablando, se puede ver afectada la vitalidad pulpar. El cambio de color, si ustedes se fijan en el incisivo, miren cómo está como negruzco, como grisáceo. Sí, en dentición permanente, un diente con cambio de color casi siempre es una necrosis pulpar. En dentición primaria no. Ok, no es al 100%. Entonces no puedo solamente guiarme del color. Entonces, observo, evalúo radiográficamente y si no hay ningún signo como de infección, pues puedo mantener la observación. Ok, en dentición permanente sí, cambio de color casi, o sea, es necrosis, 100%. Si alguno tiene un cambio de color, por ejemplo, en un incisivo postraumático, eso no es necrosis. En nosotros no. Entonces, antes de empezar a ver los dos primeros tratamientos que vamos a ver hoy, recuerden que la historia clínica a los papás. Ok, los niños no siempre dan bien los síntomas. No hacer pruebas de sensibilidad, no usar nada de el endo-ice, la cosa de electricidad, nada de eso no se usa. En pacientes jóvenes se podría hacer pruebas de percusión y palpación, suavemente, para que no les moleste, para que no se salten del sillón y no empiecen a gritar. Pruebas de frío en algunos permanentes jóvenes, o sea, en dientes permanentes con ápice abierto, pero ustedes ven muy poco de eso aquí, la verdad. Y radiografías de buena calidad, muy importante. Ok, súper importante eso. ¿Alguna pregunta de la parte de diagnóstico? ¿Quedó claro? Esas son el tipo de preguntas que nosotros casi siempre hacemos antes de ustedes iniciar en clínica. El tipo de dolor, cuándo le duele, qué estímulo le duele, por qué van a hacer el tratamiento, por qué quieren hacer tal cosa. Ok, normalmente el paciente llega y le dicen que tiene un absceso y ustedes me dicen que van a hacer una pulpotomía, entonces yo sé que no van a hacer una pulpotomía, no es necesariamente indicado. En esos casos, lo que pasa es que se aplaza el tratamiento,
ustedes lo hacen otra semana, cuando hayan estudiado el tema, porque el punto es que ustedes sepan lo que van a hacer. Y hacen otro cuadrado, trabajan en otro día, esa semana. Tienen que, ¿verdad?, saber la parte teórica para llevarlo a clínica y poder hacerlo en un ser viviente. Entonces, vamos a ver el primer tratamiento, terapia pulpar indirecta. Ustedes se lo pueden dar en endodosia como recubrimiento pulpar indirecto. Todavía no se lo han dado, yo creo. Pero si se lo dan, es lo mismo, exactamente lo mismo. Terapia pulpar indirecta, remoción selectiva de caries, recubrimiento pulpar indirecto, es el nombre antiguo, pero funciona. No hay problema con eso. Entonces, primera, tengo que es vital. El diente en estos casos está vital. En estos casos, lo que voy a hacer es lo siguiente. Tengo un diagnóstico. Este es un diente permanente, pero no hay problema. Tengo una lesión profunda en la zona donde no hay comunicación pulpar. Claramente se ve que hay dentina aquí, donde esta lesión no está comunicada. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a dejar la parte más profunda del tejido cariado ahí abajo. No lo voy a tocar. Voy a limpiar paredes. Voy a dejar esas paredes en tejido completamente duro. Voy a dejar caries en el piso y voy a sellar. Listo. No voy a exponer. No voy a eliminar toda la caries. No voy a quitar, no voy a poner nada ahí abajo, no voy a poner radical, no voy a poner hidróxido de calcio, no voy a hacer nada. Limpiar paredes. Dejo las paredes en tejido duro. Dejo caries en el piso. No lo toco, porque si lo toco, voy a exponer. ¿Ok? Si yo entro una cucharilla ahí despacito y quito esa tan, empieza a sangrar. Y es un problema. Entonces, remoción selectiva de caries, terapia pulpar indirecta. Remoción de las paredes, de la caries en las paredes, sin tocar piso. Piso se queda normal. Cariado. Nadie me pregunta eso. Ajá. ¿Qué va a pasar? En el caso de que, por ejemplo, sin querer, expusivos, ¿verdad? ¿Cómo lo trato? No, ya si ya expusiste y es un diente primario, pues te están haciendo pulpotomía. El punto es no exponer. ¿Por qué? Porque tiene igual de porcentaje, tiene más porcentaje de éxito hacer una remoción selectiva de caries que una pulpotomía ya hoy en día. Ya hoy la pulpotomía está bastante rara, está bajando su uso. Aunque se hace, ya no es tan común como antes. Antes la indicación, o sea, tú veías algo así y automáticamente era una pulpotomía. ¿Ok? Ya hoy ya no tanto. Ya no es la indicación. ¿Ok? Pero si se expone, pues no. ¿Y qué va a pasar entonces con este peligro? Gracias. Ajá. Entonces, sello. Si yo sello bien. ¿Ok? Si ya está todo sellado, a las bacterias que están ahí abajo no le llega ningún tipo de sustrato. Es verdad, no hay carbohidratos que pueden atravesar una restauración. Entonces no tienen con qué alimentarse. Entonces se empiezan a morir las bacterias. Se empieza a inactivar la lesión. Ustedes están inactivando la lesión al sellarla. Si está bien sellado, esos microorganismos que están ahí abajo, también los aeróbicos, los que necesitan oxígeno, tú le cortas del oxígeno, empiezan a morir. Los anaeróbicos, los que no necesitan oxígeno, empiezan a morirse también porque no tienen de qué alimentarse. No le llega nada. Imagínate que tú tienes una cueva, ¿verdad? Y la taparon. Todos los animales que están ahí no pueden comer ya, van a morir. Lo mismo. Sí, el tejido abajo se empieza a remineralizar, se inactiva y se forma tejido duro. No pasa nada. No hay que volver a entrar, no hay que volver a quitarlo. Se puede quedar así. No pasa absolutamente nada. Ustedes en endodoncia se lo van a dar, aunque reentre. Como que ustedes lo restauran, lo dejan ahí 30-45 días, está todo nítido, está todo bien, entonces eliminan la restauración provisional que hicieron, quitan el tejido que les quedó y después restauran definitivo. No tienen que hacer, no está mal, pero no es la todo bien. ¿Ok? Si ustedes no tienen que volver a reentrar, no pasa nada. Se puede quedar así sellado. No importa que haya caries ahí abajo. ¿Lo haría con una resina convencional o puedes usar también una cámara? Y enamorado de vidrio. Normalmente la primera capa la haces de enamorado de vidrio porque libera fluoruro, ¿verdad? Se mineraliza, adhesión química. Entonces llenas con ionómero, entonces lo puedes dejar ahí, el ionómero de manera provisional y en un mes, 2 meses, 3 meses, bajas un poquito y puedes poner presencia. Y ya, listo. Pueden hacerlo tanto en dientes primarios como en dientes permanentes jóvenes, no pasa nada. Está indicado para ambos tipos de denticiones y funciona perfectamente. Ahora vamos a ver un par de casos, no se preocupen. Importante, tiene que haber un correcto diagnóstico de vitalidad.
Si la pulpa está irreversiblemente dañada, no va a funcionar. Se va a empezar el dolor y se va a poner la cosa y no van a tener que hacer un tratamiento otra vez. Y tienen que tienen que poderse colocar una restauración que selle al 100%. Fíjense en este molar, hay una restauración aquí y miren todo este tejido cariado. Aquí, miren lo que yo les estaba diciendo ahorita. Miren este cuerno y miren este cuerno. Ok, miren este cuerno que para arriba está. Y miren este cómo ha bajado. ¿Por qué? Tendina terciaria. La pulpa tratando de defenderse de que no le llegue. Entonces, ¿qué yo voy a lograr en este caso? Que estos ápices se cierren. Miren que está abierto todavía. Sí, si yo hubiese hecho una endodoncia ahí, no se cierran los ápices porque ya se pierde la vitalidad. Lo que cierra esos ápices es la pulpa. Entonces, ¿cuándo lo puedo hacer? No puede haber dolor espontáneo, porque si hay dolor espontáneo, hay una pulpitis irreversible. Esto es para dientes salud. Esto es para dientes asintomáticos o dientes con pulpitis reversible. Si está irreversible esa pulpitis, ya, olvídense de eso, no funciona. Caries profunda, ausencia de alteraciones en los tejidos blandos, porque si hay un absceso, necrosis pulpar, acuérdense de eso. Se tiene que poder restaurar de la manera adecuada, sellada. Si no se puede, no vale la pena hacerlo tampoco. Y, como ya les dije, pulpitis reversible para estos casos. Si no, no sirve, no funciona. Entonces, normalmente se hace en una sola cita. Súper fácil. Para esto, nosotros les pedimos casi siempre que compren fresas de baja velocidad, redondas, grandes, de carburo. Son excelentes. Yo, personalmente, solamente uso la alta velocidad, la turbina, para abrir esmalte. Cuando yo estoy en dentina, yo uso baja velocidad. ¿Ok? Salvo que yo tenga que hacer una apertura, ¿verdad? Eso sí con alta, pero si no, siempre baja velocidad. Se los recomiendo, son excelentes. ¿Por qué? Porque solamente cortan el tejido desmineralizado. La baja velocidad. La baja velocidad no corta tejido duro. Entonces ustedes no tienen menor chance de perforar o de llevarse más tejido de la cuenta. En una turbina, si ustedes le dan, abren todo lo que toquen, se lo llevan, sin problema. Entonces, hago remoción superficial de esta primera dentina, o en caso de que tenga que abrir un poco de esmalte, abro con fresa de alta, sin problema. Y luego me cambio a una resina de baja velocidad. Una número 4 o una número 6, son una redonda, bien grandona. ¿Ok? Con esa, limpian las paredes sin miedo, no pasa nada. Limpian, y me dejan tejido en el piso abajo, cariando, sin problema, no pasa nada. Vamos a ver, para que ustedes entiendan mejor todavía. Tengo este molar lo partí, ¿verdad? Le hice un corte para que ustedes lo puedan ver. Tengo aquí estas dos lesiones, pero vamos a hablar de esta lesión primero. Si ustedes se fijan, aquí está la cámara, ¿sí? ¿La ven? Esa es la cámara pulpar. Tengo la lesión de caries que está aquí, vamos a decir que esto es distal. Si yo me llevo todo esto, si yo fuese a eliminar todo, puedo comunicar con ese cuerno. ¿Lo ven? Que está bien cerca del cuerno. Y vamos a imaginarnos que este paciente es ideal. No tiene dolor, está totalmente asintomático, tiene su lesión, no tiene dolor espontáneo, duerme bien, le molesta quizás el agua fría, si ustedes quieren. Entonces, pulpitis reversible, todas las indicaciones están para mí en este caso. Entonces, si yo fuese a eliminar todo, comunico aquí, ¿verdad? Y yo no quiero eso. Yo quiero hacer una remoción selectiva de caries porque yo quiero gastar menos dinero, yo no quiero ponerle ahí ningún material, yo quiero que el procedimiento sea más sencillo para el niño, yo quiero que el niño no tenga tanto miedo, yo quiero que el niño se porte mejor, que no sea un tratamiento tan largo. Entonces, voy a hacer una remoción selectiva de caries. En este caso, yo voy a eliminar todo y voy a dejar esa capa de tejido cariado del piso. Y no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Entonces, pueden, primero, o con cucharilla, a mí no me gusta, pero lo pueden hacer con cucharilla porque también está indicado, o con fresa de baja velocidad. Miren que es una fresa grande. Sí, aquí, en esta fresa, yo limpio aquí todo esto, sin tocar aquí en el piso. O sea, si yo la entro, pues tengo el chance de comunicar porque hay tejido cariado. Limpio las paredes, limpio todo y no pasa nada. Entonces, cuando es tejido que se deja abajo, yo lo toco de manera muy suavecita, sin querer despegarlo, se va a sentir un poquito más resistente. ¿Ok? Por lo general, esa dentina de abajo va a estar un poquito más suave, un poquito húmeda, pero no pasa nada. Debo de sellar debo de sellar de manera adecuada, que no haya microfiltración. En dentición primaria puedo colocar una corona de acero, que ahí me aseguro que esté bien, súper bien sellado. O puedo hacer una restauración en resina compuesta.
Igual, tengo que poner ionómero primero porque tan profundo no debo de colocar resina. Entonces, ionómero y luego resina, sin problema. Ok, entonces, miren que yo limpié, miren cómo restauré y miren que aquí abajo hay cáliz. Sí, ven que el tejido cariado de abajo. No me preocupa, no pasa nada, no me asusta, no tengo miedo de que pase algo, porque esto está súper bien sellado. Y este tejido que está ahí se va a remineralizar y se va a inactivar y todo va a salir bien. Todo va a salir perfecto. Clínicamente, ok, ya lo vimos como en el diagrama. Disculpe, la capa esa de que dejamos tiene que tener cierto grosor O sea, simplemente Sí, no claro. para- No importa. Tienes que tener al menos en las paredes como 2000. ¿Qué de profundidad? Pero si hay una lesión muy profunda y tienes que dejar muchísimo tejido allá abajo, si está bien sellado, sí tienes un buen diagnóstico. Ok, entonces, anestesiamos, aislamos, tenemos aquí una lesión, ¿verdad?, profunda en un primer molar primario. Si ustedes se fijan, aquí está el tejido cariado, todo esto. Entonces, agarro mi fresa de baja velocidad. Limpio y luego restauro con ionómero de vidrio. Fácil. Pero vamos a verlo aquí. Ok, en este se ve mejor, para que te vean. Tengo una lesión, ¿verdad?, en el primer molar. Tengo un segundo molar, pero ahora vamos a ver el primer molar. Si ustedes se fijan, miren una lesión. Si yo entro aquí en una turbina, voy a exponer. Se me va a comunicar automáticamente. Yo no quiero exponer porque el diente está asintomático, no tiene dolor de nada. Con baja velocidad, limpio las paredes. Miren la diferencia, miren aquí, miren todo esto. ¿Ven cómo se ve ya el tejido duro? Ese tejido ya está duro. Aquí yo no lo toco, porque yo no lo quiero tocar, no me importa. Entonces, frente a eso, restauro. La adhesión de la restauración la voy a obtener con las paredes. Ok, no me importa que no tenga el piso. Con las paredes, aunque esté sellado en la periferia, estoy bien. Y miren aquí. Miren aquí la adhesión. Y miren cómo quedó la restauración. Aquí. Ahí estoy lejos de cámara, pero hay muchas personas, sobre todo escuela antigua, que te dirían que ven eso y dicen que eso no puede comer automáticamente. Ok. Miren por qué no. Yo tengo muchísima dentina aquí todavía. Ok. Entonces, si tengo dentina ahí remanente, no tengo por qué yo meterme para allá abajo. No hace sentido. Entonces, para estos casos, yo sí soy más partidario de remoción selectiva. Miren este, en el segundo molar primario, miren la cavidad que profunda y qué grande. Sí, limpiamos, este fue en clínica, limpiamos, el tejido se veía duro, el tejido estaba oscuro, se veía remineralizado, no se expuso, y se llamó con ionómero de vidrio. Y el diente asintomático. No pasa nada. Y miren aquí abajo, si alguien lo ve, me va a decir que eso está mal hecho. ¿Verdad? Sí. Pero, Dime. y a la única función de que está abajo que se ve como abierto donde está el ápice de la raíz. ¿Aquí? Ajá. No, el peligro es ahí. Ok. No. Y miren este. Aquí también vino un estudiante y me dijo que iba a hacer una pulpotomía. Yo le dije, no vas a hacer una pulpotomía. O sea, eso no se debe exponer. Miren toda la dentina que queda por debajo. O sea, miren la lesión que se ve profunda, pero miren toda esa dentina ahí. Sí. Segundo, miren el cuerno. Miren este cuerno y miren este cuerno. ¿Vieron cómo se retrata? Dentina terciaria. Está profunda, pero no está en íntimo contacto. No, porque hay tejido cariado, es normal. Eso siempre se va a ver. Lo que ustedes tienen que saber es que ustedes hicieron la cosa bien. Y si alguien más lo ve, pues explicar que ustedes hicieron una remoción selectiva de caries para evitar la exposición. Entonces, hay gente que puede decirle a esa mamá o a ese paciente que eso está mal hecho. Pero tú sabes que no está mal hecho. Tú estás actualizado. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de eso? ¿Quedó claro? ¿Se sorprendieron? Sí. ¿Les gustaron los resúmenes de trimestre? Porque Sí, me sí. esforcé bastante para hacer eso. Entonces, recubrimiento pulpar indirecto, o remoción selectiva de caries, o garganta pulpar indirecta, hay uno que es directo. Tienen unas especificaciones muy específicas, ahora la vamos a ver rapidito porque es raro, muy raro hacerlo, yo solamente lo he hecho una vez. Y básicamente lo que se hace aquí es, cuando hay una exposición mecánica, salud,
mecánica, traumática y puntual de la pulpa. Es decir, que ustedes están preparando o que el paciente estaba jugando soccer, me pasó que ese paciente creo que estaba jugando soccer, se cayó, se fracturó el incisivo permanente y había un punto de exposición como una bolita. No, ese no es el mío. El mío está aquí. Entonces, lo que se hace en este procedimiento es que directamente sobre ese tejido pulpar se coloca un medicamento, ya sea hidróxido de calcio o MTA. Eso es lo que se coloca. Hoy en día se coloca más MTA, pero si hay hidróxido de calcio se puede hacer con hidróxido de calcio. Y lo que yo quiero hacer es mantener la pulpa vital aquí. Entonces, las exposiciones pulpares pueden ser de tres tipos diferentes. Pueden ser mecánica, cuando ustedes están abriendo la cavidad o haciendo la eliminación de tejido cariado, ya está todo limpio y sin querer tocan en un puntico y empieza a sangrar. Un puntitico empieza a sangrar. Esa es una exposición mecánica. Todo alrededor está limpio. La pulpa no está inflamada porque esa exposición no fue por caries y alrededor todo está limpio. Eso tiene una mejor tasa de éxito. O sea, es bastante, o sea, no es lo ideal, pero si pasa, tiene mejor chance de solucionarse. La traumática, cuando se fractura casi siempre un incisivo, de tal manera que llega a exponerse la pulpa. Ese tiene un tema y es que el paciente no está en la consulta nunca cuando pasa eso, obviamente. Entonces, en el transcurso en que el paciente se desplaza donde ti, el diente está abierto al espacio, ¿verdad? La saliva, todo, lo que coma, ¿Perdón? A las bacterias. Exactamente. Entonces, ese funciona, pero no es el ideal. Y luego la cariosa, que como todavía queda tejido y se expone, pues eso ya no sirve. Eso ya hay que hacer una endodoncia. O una terapia pulpar. Eso ya no hay chance. Esa es la peor. Entonces, quiero mantener la pulpa vital, número uno. Quiero sellar la pulpa para que no haya filtración. Quiero establecer formación de un puente dentinario, que se forme dentina ahí, donde se una exposición con un material para separar, ¿verdad?, la pulpa de la restauración. Y en caso de que sea un diente permanente joven, esperar que se siga formando la raíz del diente. Entonces, aquí el diente tiene que estar vital. Tiene que hacerse con un aislamiento absoluto, obligatoriamente, hay que hacerlo con un aislamiento absoluto. En caso de que sea un diente permanente, tiene que tener ápice abierto. Normalmente cuando sucede el diente con ápice cerrado, casi siempre se hace una endodoncia. ¿Ok? La exposición mecánica, y tiene que ser muy muy pequeña, menor a 1 milímetro. O sea, es una cosa muy específica. ¿Ok? O sea, 1 milímetro de una puntita, un circulito muy chiquito. Y casi siempre o se abre entero o no se expone. Entonces, es muy específico, la verdad. En edición primaria, antes se hacía. Después la academia dijo que no se hacía. Y ahora otra vez la volvieron como a medio aceptar en los guidelines de ellos. Donde solamente se debe hacer por exposición traumática. Si es por caries, que no lo hagan. Si es por caries, ya hagan una pulpotomía, no pasa nada. En casos de una exposición traumática muy puntual, donde no haya nada de reabsorción, se puede hacer, pero es muy raro. Es muy raro. Entonces, tengo que tener una exposición de menos de 1 milímetro. La sangre debe ser ese como color claro, debe hacer hemostasia súper fácil. O sea, con ligera presión jugando en un sitio estéril, hace hemostasia. Yo no puedo hacer hemostasia con nada. Desinfecto y coloco ya directamente sobre esa exposición del material, ya sea hidróxido de calcio o MTA como les digo. Miren, ese fue Alonso. Alonso hace como 3 años estuvo jugando soccer, fue una exposición. La mamá, era un viernes por la tarde, la mamá llegó al consultorio con el diente en un termo, adentro de un termo de agua en la tapa, y cuando lo veo, me asomo, veo que está expuesto. Okay. Pues eso fue como menos de 60 minutos, la verdad. Fíjense que hizo hemostasia solo, yo no tuve que hacer nada. Yo lo único que hice fue que desinfecté con hipoclorito de sodio, lavé, bueno, primero anestesié, aislé todo, desinfecté y sobre la exposición coloqué MTA. Y luego ya restauré normal. Ok. Lamentablemente, este es un tratamiento que no es, ¿verdad?, como que mi favorito. Se terminó necrosando, ya tiene una endodoncia hecha, se le hizo una endodoncia. Él ahora tiene como 11, 12 años, tiene una endodoncia con incisivo y ya tiene una restauración ya más grande cada vez, porque a veces que se le rompe y no, estamos en eso. Pero pasa. Ok. Es un tratamiento muy específico.
Él no se habla de la temida pulpotomía. ¿Alguna pregunta de seguimiento directo? Es fácil, pero en casi nunca se hace. Entonces, pulpotomía. La pulpotomía es la que ustedes siempre andan preguntando en clínica, que si el paciente tiene pulpotomía, que si es una pulpotomía, que si llamamos una pulpotomía, no sé. Ustedes me pueden enseñar una radiografía como las que vimos y ustedes me dicen, ¿es una pulpotomía? Yo no sé. Puede ser que sí, puede ser que no. O sea, voy a hacer una pulpotomía, doctor. ¿Cómo tú sabes? Ni yo sé. Por eso en la parte del diagnóstico yo le dije, pongan simplemente que es posible terapia pulpar. ¿Por qué? Porque ni yo sé que si ustedes abren y el diente no puede hacer hemostasia, no es una pulpotomía ya. O si ustedes eliminan y no exponen y no se expuso y por más que intentaron quitar, no llegaron a cámara, no es una pulpotomía tampoco. Entonces, pasa eso. ¿Qué? La pulpotomía, como yo les adelanté, es un tratamiento que ya hoy en día está perdiendo ya su uso. O se hace recubrimiento indirecto o se hacen pulpectomías. La pulpotomía ya no es tan complicada. Yo la verdad que hago muy pocas en consulta. Entonces, debo de tener una lesión de caries profunda, cercana a pulpa, donde no haya síntomas de pulpitis irreversible. Puede haber dolor provocado, puede estar asintomático, puede haber una lesión de caries profunda, pero no puede haber dolor espontáneo. No puede haber tampoco signos de necrosis. ¿Qué voy a hacer? Atiendan bien, voy a remover pulpa cameral. Solamente voy a remover pulpa cameral. Voy a colocar un medicamento ahí abajo en contacto con los cuernos y voy a dejar la pulpa radicular que siga su funcionamiento fisiológico, biológico, hasta que el diente se exfolie. Otra vez, la pulpotomía solamente se elimina pulpa cameral, pulpa de la cámara pulpar, dejando la pulpa de los conductos intacta. Se le coloca un medicamento para mantenerla vital. Ok, pues están cortando ahí. Pero solamente se elimina pulpa cameral, no más de ahí. Entonces, históricamente, el material que ustedes me imagino que más han escuchado es el formocresol. El formocresol era el estándar de oro para realizar las pulpotomías. Por su bajo costo, vendía mucho, se inventó hace ya 1000 años. Y básicamente lo que hace el formocresol, porque hay gente que todavía lo usa, es que momificaba el tejido pulpar. Se colocaba el formocresol en pulpa, se dejaba ahí 5 minutos y cuando uno lo quitaba, como eso tiene formol, que es con lo que se preserva, ¿verdad?, lo muerto del laboratorio de anatomía, se veía así como oscuro, como negro, y se decía que se momificaba. ¿Okay? A través del tiempo se han buscado muchas alternativas al formocresol. ¿Por qué? Tanto el formol como el cresol son cancerígenos. ¿Ok? El formol es cancerígeno, el cresol es mutagénico. Entonces empezó como un debate de si se debe de usar esto, que tiene evidencia de que es cancerígeno, y qué cuánto, y lo otro. Yo no lo uso, a mí no me gusta. Lo van a usar en clínica, lo van a usar conmigo, no se preocupen, yo se los enseño a usar, no tengo ningún inconveniente, pero no lo uso. Trato de siempre utilizar o mantenerme lo más actualizado posible para evitar usar cosas como el formocresol. Ahora bien, es muy barato. Como por ejemplo. MTA. Yo hago mis pulpotomías con MTA. Y las cobro de la manera que yo sé que la rentabilidad, o sea, el MTA yo sé que es caro. El formocresol es ese pote que puede valer menos de 1000 pesos y te da para 500 pulpotomías. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Primero, vamos a ver la técnica y después vamos a ir viendo con cada material para que ustedes puedan ver cómo la van a hacer en clínica. Porque esto sí es un requisito de ustedes en clínica, aprender a hacer pulpotomías y hacerlo. ¿Ok? Normalmente, cuando ustedes ya hicieron una con formocresol, que probablemente no la hayan hecho conmigo, cuando hacen la segunda conmigo, usamos MTA. En la clínica hay MTA para hacer. Pero, no obstante, tienen que conocer, o sea, tienen que usar formocresol, tienen que aprender a conocer, o sea, tienen que conocer. No pueden salir aquí diciendo que no vamos a saber lo que es formocresol. Por eso, cuando hacen una ya con formo, ya la otra yo los invito a que busquemos MTA, buscamos que aquí hay y la hacemos con MTA, para que ustedes puedan ver el manejo y todo, estar, ¿verdad?, lo más actualizado posible. Entonces,
Seleccioné mi diente según lo que ya vimos, según la parte del diagnóstico, todo lo que hablamos al principio. Seleccioné mi diente, ya tengo mi diente listo. Anestesio y aíslo. Tiene que anestesiarse y tiene que aislar. Porque ustedes van a bregar, ¿verdad? Con tejido pulpar, o sea, con nervios. O sea, que ustedes no pueden hacer esa sangre fría porque eso duele más que el diablo. ¿Sí? Entonces, primera cosa, voy a eliminar el tejido creado que está en la periferia. O sea, todo voy a, por donde esté abierto. Si es por distal, voy a entrar por distal. Si es por mesial, voy a entrar por mesial. Si está por oclusal, voy a entrar por oclusal. No importa. No es tanto como a los que gustan las endodoncistas de que restauren para entrar por oclusal directo, como que para que sea como de libro. Eso no importa. Este es por donde sea. Vamos a entrar por distal, vamos a entrar por distal. Entonces, aquí ya yo sé que voy a exponer. Ya yo sé que se va a exponer, pero no. Entonces, con una fresa de alta velocidad, redonda, se van directo para abajo. Van a entrar. Y van a caer en cámara. Tal como en el laboratorio de endo que hacen, bueno, la fresa se va así. Así mismo, se siente. Igualito. Lo único que esto es mucho más chiquito. Entonces hay que tener cuidado. No pueden entrarlo así con todo para abajo. Porque esa distancia de esa cámara es mucho más pequeña. Limpian, se van directo a pulpa, exponen, caen y ahí paran. ¿Ok? Dime, Camila. No era eso, si era con fresa, pues ya sabes. Sí. Con fresa de alta, redondo. Entonces, el mismo molar. Ahora en vez de hacer una remoción selectiva de caries, vamos a hacer una pulpotomía. Anestesio, aíslo mi paciente, todo. Fresa de alta velocidad, entro, directo para caer este cuerpo. Voy al blanco, voy, para abajo. Caigo. Tienen que tener cuidado. Si se van, más de la cuenta, pasa esto. Perfora. Miren el piso, como está perforado, en un hoyo, es un fresazo, eso le digo. Se tuvo que extraer, manteniendo despacio. Pasa eso. Entonces, lo hicieron bien, ¿verdad? Fresa, caen al vacío y aquí empieza a sangrar automáticamente. Ya están en cámara. Una vez que estén ahí, van a cambiar la fresa de una redonda a una endoseta. Acuérdense que la endoseta solamente corta, ¿verdad? En la parte, en la punta no tiene atractivo. ¿Ok? Entonces con eso se van más tranquilos. Entonces, con la endoseta, lo que van a hacer, ahora me devuelvo, van a entrar la endoseta en el punto de exposición y se van a extender hacia donde estén los otros conductos que ustedes tienen que buscar. En este caso nos vamos para mesial a buscar los conductos en mesial. Aquí hay dos y aquí hay dos. Vienen para acá con la fresa, eliminando este techo de cámara. Vienen para acá y hasta terminar aquí y poder visualizar los cuatro conductos. Así que ustedes hacen así y se ven los 4 punticos rojos de acá. ¿Ok? Entonces, ya localicé mis conductos, irrigué, solución salina, casi siempre, traten de irrigar con un clorito. Solución salina, y lo que tienen que hacer ahora es hacer hemostasia. Okay. La hemostasia no la hace el material. Cuando ese está sangrando, ustedes no van a decir, voy a poner formocresol para que sangre. No, el formocresol no es para eso. La hemostasia hay que hacerlo de manera natural. Porque si no hace hemostasia, la pulpa está más inflamada de la cuenta. Entonces, van a irrigan algodoncitos estériles de eso que les tienen en endo, algodoncitos, ponen una en cada conducto, en cada entradita, hacen ligerita presión y ustedes van a ver que va a empezar a hacer hemostasia. Solo hacen hemostasia. Entonces, en caso de que ustedes tienen ahí unos 5 minutos, 10 minutos y no hacen hemostasia, la pulpotomía no es el procedimiento para ese día. No se puede forzar. Si se forza, para acá, porque eso es el procedimiento. En caso de que, por ejemplo, no pare el sangrado, hay veces que uno intenta cortar un poquitico más de dentín, más de pulpa, con la fresa de baja velocidad, la entra en el conducto así para abajo, baja un poquitico más y a veces uno llega a una parte menos inflamada y puede hacer hemostasia, pero si no, no es el tratamiento. Y entonces, hice hemostasia, ya paró de sangrar todos mis conductos tan nítidos, ahora vamos a ver fotos para que ustedes vean casos clínicos. Sobre ese tejido pulpar voy a colocar el medicamento que voy a utilizar, ya sea formocresol o MTA. Hay otras alternativas que no han tenido como buen funcionamiento, no se han manejado muy bien a través de la historia. Hoy en día ya hay formo versus MTA. Dime. En caso de que no pare de sangrar y ya sabemos que la pulpotomía no es el procedimiento para el siguiente que La pulpectomía, hay que eliminar todo. Y más. Y el tiempo.
En edición primaria, en la que se notario. O sea, en función de. O sea, No, lo que pasa es que estamos hablando de edición primaria. ok, En edición no se permanente. hace nunca, ni siquiera en permanente. En permanente joven se puede hacer una pulpotomía, pero si no para, hay otros procedimientos. Si tú tienes ápice abierto, tú no puedes entrar la liga para allá abajo, porque tú no puedes poner la gota percha, porque la gota percha se te va a salir. Entonces tú tienes que hacer una barrera con MTA, allá abajo. Hay que llevar con mucho, yo no lo hago porque no me gusta, lo hacen endodoncistas. Se lleva MTA, se pone una esponjita, allá abajo. Se lleva una esponjita y después se coloca MTA sobre esa esponjita y se sella, se hace un sellado artificial. Y después se comienzan a colocar arriba. Y después se hace la gota percha. Eso lo vemos la semana que viene muy por encimita, porque son procedimientos que ustedes pueden ver. Entonces, volvemos. Y que expuse, empezó a sangrar. Agarro mi endoceta, automáticamente me cambio la endoceta y me voy a buscar los otros conductos. Y miren cómo termino, miren que ya yo eliminé todo y tengo visión directa a los conductos aquí. Con algodón estéril, coloco la entrada de cada conducto, hago ligerita presión, como cuando ustedes se cortan, que ustedes se colocan un papelito, ¿verdad? Y hacen una ligera presión. Y se corta. Ustedes, como cuando uno se corta, que uno se pone un papel y se hace ligera presión, así mismo para que para desangrar, es lo mismo tampoco. Hacen ahí la presión, quitan, ven que hizo hemostasia y está todo bien. Entonces, ahí colocan el medicamento, pero lo vamos a ver. Después de eso se restaura de manera provisional para ustedes poder después restaurar de manera definitiva. Entonces, apertura, todo, tengo los conductos, miren que tengo aquí 1, 2, 3, 4 conductos. No se ve muy bueno, o sea, no se ve muy bien en el proyector, pero pues aquí este conducto todavía me está sangrando. Entonces con la presa de baja velocidad, con el estilo, se corta, se hace un corte más profundo y miren cómo ya se ve mejor. ¿Ven cómo se ve? Aquí el tejido y aquí, y no se sale para acá. Miren aquí. Aquí. Habla el conductor. Dime, Sí, ve a ver si se ve mejor. Ahí. Miren la pulpa, cómo se ve. Ok. Entonces, en este caso todavía me queda pulpa cameral. Sí, porque aquí me queda en este piso, me queda pulpa. Entonces, agarro mi fresa. Y vuelvo y corto. Y miren, ese es el de la semana pasada que hicimos. Ven, ¿cómo se ve la pulpa ahí? Que no sangra. Ven, ya sobre esa se puede colocar medicamento. Ustedes deciden colocarlo. Aquí y aquí. Ok. Entonces, materiales. El material tiene que ser bactericida y facilitar. Dime. En la lesión de Cali que está allí, entonces eso se va a hacer sellado y ya. Eso está inactivo. Esa lesión está. Esto aquí Ajá. está inactivo. Eso no me preocupa. Eso se va a poner otro. El punto es que aquí, o sea, aquí no hay un tejido cariado. Aquí no importa. Y vamos a decir, por ejemplo, que si está cariado todavía, removerlo Sí, y sellarlo. antes de, porque si no, esas bacterias que están en esa lesión pueden, en verdad, meterse ahí en cámara. Pero en ese caso se eliminaría completo esa parte. O No, se no, puede esa hacer lesión está ahí. O sea, lo que yo te digo es que aquí está bien separado. Tú ves, aquí tejido Exacto. sano. Si tuviese por aquí la lesión, eso sí hay que quitarlo. Sí. En este caso no. En este caso va a estar con una corona. Y, o sea, se selló provisionalmente con el número de vidrio y luego se va a poner una corona. O sea que ya está sellado. Desde ya está sellado. Se va a inactivar. Entonces, eso es básicamente lo que tenemos que hacer en una pulpotomía, el procedimiento pre el medicamento. Sí. Miren cómo yo te dejo pulpa en los conductos. Solamente se elimina la pulpa cameral. Y si hacemos hemostasia, solo. No hay que hacerle nada, no hay que ponerle nada para que haga hemostasia. Es solita la cosa. Entonces, materiales para pulpotomía. Debe ser bactericida, debe ser fácil de usar, no debe ser una complicación para nosotros poder hacer una pulpotomía con eso. Bajo costo, no debe interferir con la reabsorción radicular fisiológica. Si yo coloco algo ahí adentro que no se reabsorba, pues al final voy a terminar haciendo extracciones. Y el punto es que esto fisiológicamente se exfolie. ¿Ok? El material todavía ideal está en mucho debate. Ahora les voy a enseñar los últimos guidelines que salieron el año pasado de
la Academia Americana, donde ya la tendencia es 100% a MTA. ¿Ok? Yo, como les digo, yo les voy a enseñar a ustedes a hacerla con formocresol, no tengo ningún inconveniente porque funciona 100%. No obstante, yo en mi consulta privada, yo solamente hago también compra. Y pues ya, me quito esa parte del formocresol y de la antigüedad, de la cosa. Yo sí ya, definitivamente. Entonces, formocresol. Buckley es el que lo primero como que lo describe, se lo inventó en 1904. A través del tiempo, como también les mencioné, se han hecho muchos estudios para comprobar su potencial mutagénico, tóxico y carcinogénico. Muchas personas lo dejaron de usar por esto. Se armó como un lío de que el formocresol, el cancerígeno, y qué cuánto, y que no se puede usar. Hay muchas personas que lo usan todavía. El formocresol, no hay problema, lo pueden utilizar. El punto con esto es que solamente se puede usar, sinceramente, se humedece el algodón, luego se exprime. Para quitar, o sea, para solamente le dicen la esencia del formocresol, de que solamente sea como el aliento. Ok, realmente yo, bueno, aprendí a usarlo, lo usé mucho tiempo. Y nada, definitivamente ya con el evidencia científica que les voy a presentar, ya me cambié hace un tiempo. Entonces, imagínense que van a usar el formocresol para hacer la pulpotomía. Hacen hemostasia. Ya hizo hemostasia, como vimos en las otras imágenes, ya paró el sangrado, está todo nítido. Entonces, agarro una torrunta de algodón, la humedezco en formocresol, la pongo en una gasita y la exprimo para quitarle el exceso de forma. Y después de eso, agarro la torunda y la pongo en la entrada de cada conducto. Si es una, por ejemplo, inferior, yo coloco una torunda en mesial y una torunda en distal. Y sobre eso coloco otra. El formocresol huele mucho, el formol huele. Entonces, traten de como que cerrarlo de una vez. Con lo que lo exprimieron, botarlo de una vez, porque eso huele, el formol huele. Como cuando entran al laboratorio de anatomía, que da como ese olor, así mismo huele. Entonces, la coloco sobre la entrada de los conductos por 5 minutos. Y en esos 5 minutos, no se van a parar, van a estar ahí, porque bueno, le están poniendo un medicamento en una pulpa. Entonces no es verdad que ustedes se van a parar, ¿verdad?, con el de al lado, o jugar que sé yo cuánto, porque son 5 minutos. 5 minutos hay que contarlo, ahí, con el muchachito. ¿Ok? Entonces, pasaron los 5 minutos y lo que van a hacer es, con mucho cuidado, van a quitar esas torundas y van a ver la pulpa que se va a ver como quemadita, como purita. ¿Ok? Es el efecto del formocresol. El formocresol hace eso, momifica. Entonces, después de eso, la cámara pulpar se va a llenar en su totalidad con óxido de zinc y eugenol. En este caso, lo que se usa es IRM, que es el nombre comercial de óxido de zinc y eugenol reforzado. Quitan el formo, ven que todo es que paró de sangrar, que no hay nada, y llenan cámara con óxido de zinc y eugenol. Listo, hasta arriba, entero, lo llenan. Entonces, miren ahí, ven los cuernos, cómo se ven, como si estuviesen como curito, como quemadito. Es el formocresol. El formocresol hace eso. Ya ahí paró de sangrar, y esto ya entonces lo voy a rellenar entero con óxido de zinc y eugenol. Y ya, para su posterior restauración. Doctor, esta sangre alrededor que hago limpio, que veo siempre como en las imágenes que tiene sangre alrededor, toda esta sangre que salió. ¿El qué? Afuera, en el otro lado. Aquí. No, es lo que estaba arriba. No, ¿eso es caries? ¿Esto es caries? ¿Esto? Sí, esto es caries. Mira cómo está inactivo. Todo eso líquido creado, todo eso. Pero es como un líquido. No, salió. Oh, ok. Salió. No es lo ideal, pero imagínense, me parece que de verdad. Bueno. Miren esta, una superior. Aislado. Aquí está el conducto palatino, aquí hay uno especial y aquí hay uno en distal. Los vestibulares. Hay 2 vestibulares y uno palatino. Lo vamos a hacer la semana que viene. Miren cómo se ve. Es un incisivo. No. Es un molar, un primario superior. Mira, aquí hay un conducto palatino, aquí hay palatino, aquí hay uno en mesial y aquí hay uno en cristal. Muchas veces estos dos están juntos, están comunicados. Y
Se colocan, miren, se colocaron los algodones con formocresol. Miren cómo se colocó uno aquí hacia vestibular y uno aquí en palatino, para que verdad se absorba bien. Y miren cómo quedó. Ven, que se ve así como curita, como que me. No puede ser. Doctor, ¿qué pasa si lo dejo más o lo dejo menos, el formol? Hay un estudio de un doctor de aquí que se llama Franklin García Godoy que lo hace con 1, 3 y 5 minutos de formocresol infusionado. Ok. Hay otros estudios que te hablan de diluir el formocresol diluido para evitar esa potencial tóxico. Con agua destilada y con glicerina y en un litro, o sea, una gota de esa planta y una cosa y mezclarlo y se al mismo tiempo, ¿no? Y hay personas que hacen formocresol 50-50, 50 cresol, 50 formol y lo dejan solamente un minuto. Y lo tienen. Y tiene evidencia científica de que funciona. Como no lo uso, no sé. Un minuto. No, un día no, imposible. Imposible. Hay una técnica antigua donde se dejaba una semana. Formocresol era. Se ponías, tú necrosabas la pulpa, porque es verdad, si tú le dejas eso se va a morir. Necrosabas la pulpa, en vez de hacer una pulpectomía, se llamaba una pulpectomía en 2 citas. Cosas así. Por si te lo dicen alguien por ahí. Y rellena con, o sea, sin una. Ok. Y después ahí se la pone una corona y ya ahí se sella y está perfecto. Queda ahí. Entonces, alternativas. Glutaraldehído, con lo que se esteriliza la cosa. El líquido eso, se empezó a hacer como una corriente de hacer pulpotomía con glutaraldehído, no funcionaron. Sulfato férrico es lo que ustedes utilizan para parar el sangrado, como el hemostop. ¿Lo han visto? Hemostop. Que cuando van a comer impresiones también de prótesis que sumergen el hilo retractor en una sustancia antisangrante. Esa misma cosa. Hay una corriente también de hacer pulpotomía con eso, con sulfato férrico. Hidróxido de calcio. Hay mucha gente que entendía que como el hidróxido de calcio funcionaba en nutrición permanente, que en nutrición primaria va a funcionar, no funciona. Se causa una retorsión interna y el diente se termina perdiendo, no sirve para nada. Láser, hay gente que te dice que con láser también se pueden hacer pulpotomía, ahora que el láser está muy en boga. La pulpa se inflama y se termina necrosando, no funciona tampoco. Electrocirugía por igual, con electrobisturí, tampoco. Y empezó también una gente que empezaron a hacer pulpotomía con un hipoclorito de sodio, que limpiaban con hipoclorito y después nada más ponían IRM, tampoco tiene mucha evidencia. Y ya hoy en día, ya los silicatos de calcio, que son el MTA. Ok. Desventajas que ahora lo vamos a ver, pero te voy a enseñar pues. Hidróxido de calcio no sirve, no se hace. Nunca me digan que van a hacer la pulpotomía con hidróxido de calcio porque no los voy a dejar hacer. Ok. El diente se reabsorbe, el diente causa una reabsorción interna. Miren aquí cómo se reabsorbió por el hidróxido de calcio. No funciona, no se usa, no sirve. Sulfato férrico es un agente aglutinante, no para el sangrado, pero es aglutinante. Entonces puede hacer un tapón falso. Lo que me va a parar el sangrado, pero puede ser que la pulpa esté muy inflamada y me va a dar un falso diagnóstico. Lo voy a colocar y va a ser hemostasia 100%. Pero puede ser una desventaja eso, porque puedo hacer en una pulpitis irreversible, hago hemostasia y luego se necrosa. Y es peor lo mismo, que tengo que entrar otra vez. MTA. Desventaja que yo le veo a esta presentación es el polvo líquido. Ok, a mí no me gusta nada que sea polvo líquido, lo detesto. Se desperdicia mucho, se desperdicia el tiempo del espatulado, lo odio. Ustedes vieron que usamos ionombrado de encapsulado, ¿verdad? Para evitar eso mismo, porque no me gusta. El semestre, cuando lo vi, porque no me gusta. Se desperdicia mucho, las asistentes te lo echan el líquido y se pierde, y después te queda el polvo y el líquido se pega todo entero. No me gusta. Con la cápsula, sé que toda la mezcla perfecta y lo puedo dispensar de manera mejor. Entonces, el MTA es un silicato de calcio. ¿Ok? Hoy en día, lo que tiene más evidencia son los silicatos de calcio. Aparte de pulpotomías, tiene muchísimos usos. No se inventó para pulpotomía. ¿Okay? Se inventó para perforaciones en nutrición permanente. Es cemento, literalmente, cemento tipo Polymer. Cemento, donde en una perforación se sella, se seca y el diente mantiene su vitalidad. Y se extrapoló su uso a otras cosas, dentro de ellas la pulpotomía en nutrición primaria.
es un material que es más costoso, es más caro, no me puede decir que no. Y pues hay alternativas hoy en día donde vienen silicatos de calcio premezclados en consistencia de pudding, de masita. Me regalaron uno la semana pasada, los voy a enseñar. Este es, por ejemplo, este es neopudding. Es un silicato de calcio que viene aquí. Hay que guardarlo aquí, en esto de aluminio, porque se seca, ¿no? Entonces viene, y aquí yo tengo el MTA. Con un instrumento lo saco, lo dispenso, lo entro en cámara y ya estoy listo. Ok. Este específicamente lo están vendiendo ya en el país, gracias a Dios, porque los que yo compraba siempre los traía de fuera, pero ya hay alternativas que vienen aquí. Hay otro que se llama, de esta gente, de Angelus, que se llama Biocell Repair también. Lo usé y viene así premezclado, lo saco, lo vendo y ya. He tenido un pudding y pues me evito esta parte del polvo líquido. El de aquí es polvo líquido, el que van a ver en clínica es polvo líquido, pero no importa, lo usamos. Entonces, la pulpotomía con MTA, el MTA puede venir gris o blanco, en este caso siempre usamos blanco porque el gris tiñe. A veces hay que tomar en cuenta que tiene un alto costo. Por ejemplo, este no sé porque no me lo regalaron, pero el otro que lo compré me costó una jeringuita así, me costó como 500 pesos. ¿Sí? Puede rendir mucho también. Depende del material. Pero por ejemplo, con esto tú te convalidas con el precio que nosotros en consulta. Tú cobras, por ejemplo, la pulpotomía 8.000 pesos, ya con una ya saliste, ¿verdad? Porque si ustedes están haciendo una pulpotomía con MTA, como ustedes saben, y porque quieren usar un mejor material, entonces la verdad es que te van a cobrar una pulpotomía como de pura clínica en 1.000 pesos. O sea, yo nunca haría una pulpotomía a nadie. En los seguros de salud del país, el premium, o sea, el más alto, por una pulpotomía te paga 500 pesos. Entonces yo nunca voy a hacer una pulpotomía por 500 pesos. Nunca en mi vida. Jamás. Mejor no la hago. Entonces, si la van a hacer con MTA, igual, se hace la hemostasia, normal, se irriga, el protocolo habla de hipoclorito de sodio, lo pueden hacer también con una tormenta de algodón, sumergirla en hipoclorito para no tener que, como que con la jeringa y que se pueda salir. Pueden llevar, limpiar, para el sangrado, se mezcla el MTA como dice el fabricante, o lo dispensan de la jeringa, lo llevan al piso, lo compactan con una toroneta mojadita en solución salina, lo compactan y ya restauran sobre eso, y ya todo listo. ¿Okay? Hay muchas personas que también te recomiendan que lo usen como un portamalgama, como que lo entre como un portamalgama, lo entre ahí y después lo lleva directo a cámara. La semana pasada lo usamos con un instrumento de duraciones plásticas. Lo sacamos, lo pusimos en cámara y lo condensamos con una tormenta de algodón. Este es el protocolo del NeoMTA. NeoMTA es una marca de Nusmile, que son unas personas que son famosos por hacer coronas de circonia para dentición primaria, prefabricadas. La vamos a ver en la clase de coronas. Pero básicamente se dispensa, se hace la mezcla, queda así como masilloso y ya se pone en cámara, normal. Funciona bastante bien. Yo lo tenía, ya se me acabó, entonces ya me pasé a la versión que viene ya premezclada. Miren, tengo otra vez, para que podamos ver. Miren, en este caso decidimos hacer la pulpotomía de este primer molar superior primario con MTA. Entonces, en los artículos normalmente. Donde, si se fijan, MTA tiene un porcentaje de éxito de un 94% versus formocresol que tiene un 86% de éxito. Como les digo, el formocresol funciona. 86% está bastante bien. No obstante, MTA tiene 94% y la diferencia es estadísticamente significativa. O sea que aprendan a usar el formo para una de las pulpotomías y luego la otra tratamiento con MTA para que puedan aprender a manejar. Ok, el manejo es importante. Al principio hay una curva de aprendizaje porque es tedioso, es como pegajoso, es como arenoso y se pega de todo, entonces hay que aprender a usarlo. Y es algo que es algo novedoso, donde ya la evidencia científica actualizada, o sea, este artículo del año pasado, ya apunta
a hacer pulpotomías con silicatos dentales. ¿Ok? Por eso, como les digo, yo ya tomé la decisión de hacerlo así. Entonces, a pesar de que vimos la pulpotomía, tienen que tener pendiente que dientes con lesiones de caries dental que estén asintomáticos, en el que la lesión radiográficamente se observe cerca de cámara pulpar, la técnica hoy en día que está recomendada es la terapia pulpar indirecta. ¿Ok? Sin importar la edad del paciente. Es decir, si ustedes ven una lesión profunda, donde tienen duda de qué hacer, muy probable es que la terapia pulpar indirecta, o sea, la no exposición pulpar, no tocar en la pulpa, va a funcionar mejor que tocar. Eso ya está comprobado científicamente también. Por eso les digo que la pulpotomía está perdiendo ya su uso. Se hace, pero ya no es tan como antes. De que en los casos que vimos de terapia pulpar indirecta, que yo les enseñé que son casos de aquí de la clínica, docentes, o sea, quienes fueron mis docentes, muy probable me hubiesen dicho que hicieron una pulpotomía. Okay, pero ya hoy en día esa no es la tendencia. Ahora bien, yo sé que hay unos requisitos en clínica donde ustedes tienen que hacer la pulpotomía y los entiendo perfectamente, pero tenemos que sopesar lo que realmente funciona para un paciente, tenemos que ser éticos. Yo, la verdad, yo personalmente valoro más, como les digo, como siempre les he dicho, que ustedes me sepan decir que van a hacer una remoción selectiva de caries antes de irse directamente a la pulpotomía. Porque eso sí, o sea, eso significa que ustedes están aprendiendo y están escuchando lo que les estoy diciendo. Y no se preocupen que las pulpotomías aparecen, las pulpotomías hay muchísimas pulpotomías, sucede, se expone, pasa, pero sí la terapia pulpar indirecta funciona muy bien porque eso es lo que más hago en mi consulta. ¿Okay? Sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? La práctica que vamos a hacer en el laboratorio es de pulpotomía. ¿Okay? O sea que vamos a hacer primero la pulpotomía en un modelo y después en clínica, normalmente es en clínica 4 que hacen las terapias pulpares. No obstante, si ustedes llegan a un paciente que necesita una terapia pulpar y ustedes están preparados, saben el conocimiento teórico de lo que van a hacer, pues pueden hacer la clínica 3. ¿Okay? Pero casi siempre las terapias pulpar se van más hacia clínica 4, porque son los pacientes de manejo operatorio. Sí, claro. Perfecto. Listo.